Vamos a analizar hoy qué consecuencias jurídicas tiene la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Pero antes vamos a hablar un poco de qué es el estado de alarma, qué ha supuesto este estado de alarma, en fin, vamos a analizar un poco todos los fundamentos jurídicos del estado de alarma. En primer lugar, tenemos que decir que el estado de alarma actual se aprobó por el Gobierno el pasado 25 de octubre de 2020 y que esta aprobación contó con la preceptiva necesaria aprobación posterior del Congreso de los Diputados. Bien, este estado de alarma, declarado por el Real Decreto 926-2020, finalizaba el día 9 de noviembre de 2020. No obstante, el Gobierno lo prorrogó unos días antes, en concreto fue el día 3 de noviembre, lo prorrogó durante 6 meses más. ¿Vale? Lo prorrogó desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, ahora cuando termina, ¿vale? Tenemos que recordar que el primer estado de alarma, que se han decretado 3, el primer estado de alarma se aprobó el día 14 de marzo de 2020 mediante el Real Decreto 463-2020 y que tuvo 6 prórrogas consecutivas hasta el día 21 de junio del año pasado, ¿vale? ¿Cuáles son las principales medidas que ha llevado o que lleva aparejada este estado de alarma? Pues bien, las vamos a enumerar a grosso modo. Son, en primer lugar, se limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, o lo que todos hemos conocido como toque de queda, ¿vale? A las autoridades competentes en cada comunidad autónoma, que son las presidencias, es decir, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, se le permitía un margen para regular ese toque de queda entre las 10 de la noche y las 12 de la noche y entre las 5 y las 7 de la mañana. Moviéndose en esa horquilla podían regular su propio toque de queda. La segunda medida que lleva aparejado el estado de alarma pues sería la siguiente. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma, salvo para asistir a centros, servicios, establecimientos sanitarios, farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de excepciones. Lo que todos conocemos como el cierre perimetral, es decir, el estado de alarma ha llevado aparejado el cierre perimetral de comunidades autónomas y de provincias. Este estado de alarma también ha limitado la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados hasta un máximo de 6, salvo que se trate de convivientes. Igualmente se ha limitado la permanencia de personas en lugares de culto, ¿vale? Como podemos comprobar, el estado de alarma ha llevado aparejado una serie de medidas restrictivas de derechos que afectan directamente a derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, como por ejemplo pueden ser los derechos de reunión, el derecho de libertad de ambulatoria y el derecho de libre circulación de las personas. En condiciones normales, ningún gobierno puede impedirnos movernos libremente por todo el territorio nacional, de una manera generalizada, ¿de acuerdo? Igualmente tampoco una ley puede impedirnos que nos reunamos con quien queramos en nuestro domicilio, ¿bien? De la misma manera, ninguna ley puede impedirnos de manera generalizada, vuelvo a repetir, no estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de arresto domiciliario, que son otras cosas distintas, pero de manera generalizada, nadie puede impedirnos salir a la calle a la hora que queramos, salvo si nos encontramos en una situación de estado de alarma. ¿Por qué? Porque esos son derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución que nadie nos puede coartar salvo circunstancias excepcionales que deben cumplir con una serie de requisitos. El artículo 116 de la Constitución española exige que el estado de alarma, junto con los estados de excepción y sitio, sea regulado mediante ley orgánica. Esto efectivamente se hizo con la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, que regula precisamente los estados de alarma, excepción y sitio. Bien, dicho esto, ¿qué medidas decaen con la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo? Bien, sin una prórroga de este estado de alarma o sin la aprobación de un nuevo estado de alarma, entendemos desde Jurilé y desde el punto de vista jurídico que hay una serie de medidas que no se pueden continuar manteniendo en vigor. Por ejemplo, la limitación horaria de libre circulación de personas por la vía pública, es decir, lo que hemos denominado el toque de queda. Nadie puede impedirnos salir a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana a la calle porque es un derecho fundamental que tenemos, salvo que haya un estado de alarma que lo limite. Otra medida que decae,
la restricción de entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma, que también se ha conocido como cierre perimetral. Nadie puede impedirme, a mí que vivo en Cádiz, desplazarme hasta Madrid, por ejemplo, ¿vale? Sin tener que justificar absolutamente nada. Otra medida que decae, que además afecta al ámbito privado de las personas, la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y sobre todo privados, ya que afecta directamente al derecho de reunión. Yo puedo reunirme con cuantas personas estime oportuno, donde estime oportuno, siempre y cuando no altere el orden público. Por lo tanto, siendo el derecho de reunión un derecho protegido constitucionalmente, nadie puede impedirme que lo ejercite, salvo que hubiera un estado de alarma. Por lo tanto, fundamentalmente, estas son las medidas que pensamos desde el punto de vista jurídico que van a decaer como consecuencia de la no prórroga del estado de alarma. Es decir, quedaría eliminado la limitación horaria o toque de queda, la restricción de entrada y salida o cierre perimetral y la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, ya que afecta directamente al derecho de reunión. No obstante, es cierto que algunas otras medidas que se han adoptado para luchar contra la pandemia sí consideramos que entran dentro del margen constitucional y que, por lo tanto, se mantendrán en vigor a pesar de que no exista el estado de alarma, como por ejemplo puede ser el uso obligatorio de mascarillas o la limitación horaria de establecimientos públicos, que consideramos que no afecta a un derecho fundamental. Por lo tanto, estas medidas sí se mantendrían en vigor. En cualquier caso, serán los jueces los que a partir del 9 de mayo irán perfilando seguramente la situación jurídica en la que nos vayamos encontrando, puesto que estamos convencidos de que con la caída del estado de alarma, es decir, con la no renovación del estado de alarma o la no prórroga, se van a dar situaciones de conflicto jurídico que necesariamente tendrán que solventar nuestros jueces y tribunales.